Hola Sofía, ¿cómo andan? Buen día. Marcelo, hola, ¿cómo andan? Buenos días, bienvenidos a todas y a todos. Buen día, ¿qué tal, Fran? Buen día, Cristian. Ahí Bien, estamos. Bien, ¿cómo va? muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos acomodando. Ahí estamos con los Acomodo. mensajitos, como me gusta a mí. Sí, me dijo Ani que los dejemos. Sí que buenísimo. También yo te puedo ir diciendo si veo alguna pregunta y vos estás hablando. Los puedo ir. Ahí, a ver, se te corta por ahí. No sé si estás con datos o estás con la red A ver, o con Wi-Fi. ahora Wi-Fi, ¿por qué me escuchás cortado? Sí, ahí te escucho mejor, sí. ¿Sí? Sí, ahí se te escucha bien. ¿A mí me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bueno, ahí se está juntando toda la gente. Qué bueno. Sí, sí. Voy a tomar un último Está con- matecito. eh, ¿Quién está conectado? Ani, ¿me escuchas? Ahí se corta, ahí no te escucho. Uy, a ver. Hola, te Ahí, corto. más o menos, pero estamos igual, ¿eh? Eco, voy a bajar un poquito el volumen, a ver. Ahí, mejor. Sí, ahí está. Bueno, Perfecto. Bueno, Cristian, antes de que empecemos a presentarte, bueno. bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Este es el segundo ciclo de charlas conscientes que tiene como fin buscar referentes en diferentes temas que conciernen a la conciencia, al desarrollo del ser humano, al bienestar, a la calidad de vida. Y bueno, estamos invitadísimos, las hacemos con mucho amor y buscamos a personas que para nosotros son muy importantes. Entre ellas está Cristian Peps, que nos ha acompañado hace ya varios años con estas charlas, es uno de los primeros. Y bueno, nada, agradecerte, Cristian, y también la directora del centro, Ya la Luna, te manda un Ah, agradecimiento muy grande. Sé que ahí la están vi, en Ani. contacto. Sí, sí, está. Gracias, Ani, sí, está por ahí. Está por ahí. ¿Me escuchás bien, Cristian? Sí, se va cortando, pero puedo escuchar, pero no con claridad, no sale con toda la claridad. Mm, ok. Bueno, Por ahí a veces si estás muy lejos de la cámara también pasa que se corta, pero no sé, porque ahí cuando te acercás por ahí se escucha con más nitidez. bueno. Bueno, les voy a contar. Cristian es adulto formado en el país y en el exterior, practica meditación desde hace 20 años profesional, teniendo de sus experiencias espirituales, de las neurociencias y de la transición en el sistema educativo. Un referente del que es la espiritualidad, el amor como nuestra verdadera naturaleza. Mm. Bueno, Fran, gracias. Gracias. Ahí, no sé, me parece, vos me escuchás bien, ¿no? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, le damos para adelante. Entonces, la, la charla sí es este juego de palabras, ¿no? Hoy un poco la idea cuando tuvimos que ponerle un título era poner las neurociencias o neurofisiología de la espiritualidad como un juego, ¿no? Hoy, eh, por un lado, nos interesan mucho las neurociencias, estamos hablando del cerebro, del lugar del alma, el lugar de... Y en realidad lo interesante y lo que está sucediendo, y gracias a que eso está sucediendo,
se inicia porque mucha gente que empieza a practicar la meditación, la contemplación, la pausa, o empieza a practicar yoga o tai chi, son científicos y son investigadores. Y cuando, qué sé yo, como el caso de Sara Lazar, que ella era maratonista o corría una maratón en Boston y se lesionó la espalda y tuvo que empezar, le indicaron yoga y ella inicialmente no creía en eso y dijo, bueno, voy a probar. Y luego de las 3, 4 primeras semanas de estar practicando, sintió un estado, un refrescar de su estado de bienestar interno que le hizo empezar a hacerse preguntas, ¿no? ¿De dónde viene esto de solamente hacer posturas y moverme, ni siquiera meditando? Empieza a fluir un bienestar interno, ¿no? Y esto del bienestar interno es un poco lo que empezó a interesar a las neurociencias, ¿no? Vivimos en una sociedad donde nuestro bienestar, y ya son casi de 400 años para acá, que hemos sido muy exitosos en generar un bienestar sostenido por lo que hacemos afuera, ¿no? Por lo que tenemos que lograr, por lo que tenemos que hacer para ser. Y hoy, por suerte, ¿no? Sumando al gran movimiento que se siguió en los 60 o a principios del siglo, donde ya se hablaba del amor y la paz como nuestra esencia, como la necesidad de cooperar, pero no teníamos las neurociencias que lo convalidaran. Así que realmente hoy es gran parte del movimiento que se está dando de extender esto de la conciencia como un lugar a empezar a comprender tan importante como el pensamiento. Porque podemos tener conciencia y pensamiento, pero pensamiento sin conciencia es otra humanidad y es un poco el reflejo de lo que nos está pasando, y a la vez comprender la conciencia como una capacidad de despertar, ¿no? Y ahí es donde entran todas estas prácticas que en realidad no son nuevas, sino que tienen, ya sabemos, de los Vedas, los primeros registros por escrito de que nuestra esencia literalmente es el amor y la paz, y que esto se encuentra aprendiendo a desarrollar facultades y sensibilidades y capacidades que se ponen en contacto con esta sabiduría interna que tenemos de nacimiento, que es nuestra capacidad innata, pero que si no nos lo enseñan, porque es una potencialidad, salvo que nos suceda algo en la vida, no se encienden, ¿no? Y que tiene mucho que ver con nuestra naturaleza. Así que hoy la idea era proponer este juego de palabras, de hablar de neurofisiología, y a la vez también interpelarlos, ¿no? En esto, ¿qué nos pasa si hace 5.000 años que nos vienen diciendo que nuestra verdadera esencia es la paz y nuestro verdadero ser está dentro? Es empezar a también agudizar una comprensión de nuestra historia humana y de la evolución de la especie, ¿no? Como para entender que todo lo que está pasando en el mundo no está mal, sino es acorde al nivel de conciencia que tenemos. Y la historia del hombre es la historia de la evolución de la conciencia, más allá de la historia del Homo sapiens. Así que la idea es permanentemente ya arrancar de un lugar donde el ejercicio que propongo, que proponemos o que se está proponiendo no es tanto de adquirir una habilidad externa nueva, sino literalmente recordar. Recordar quiere decir recordis, es volver al corazón. Recordis es corazón. Y cuando uno recuerda, uno se vuelve a conectar con una esencia nuestra que literalmente no es una reconexión filosófica, sino es aprender a alinear la mente con el cuerpo y el corazón. Y es una práctica diaria, permanente, de acordarse, de darse cuenta, de prestar atención de una determinada manera para ver dónde estoy. Y dónde estoy tiene mucho que ver con cómo me siento. Y si decimos que nuestra naturaleza es la paz y es el amor, si yo no siento una paz incondicional y no estoy en un lugar de amor, lo único que me dice eso es que me estoy olvidando dónde estoy y puedo reclutar la sincronía y la sintonía de mente-cuerpo para volver a recuperar un lugar de mayor claridad y calma para volver a pensar o a vivir lo que estoy viviendo. O sea que la espiritualidad es una práctica viva. La meditación, la contemplación, simplemente hoy podemos decir es una manera de conocer todas mis capacidades y aptitudes y no solo la inteligencia para aprender a calcular, a leer y a escribir, que es lo que recibimos en la escuela, y la cultura, ¿no? Porque en realidad la cultura está muy basada en que tenemos que ser alguien, y inicialmente ese ser alguien tiene que ver con ir a la escuela para ser alguien, para estudiar, para desarrollarse, y sin eso uno no es nada.
y en realidad ahí se encierra una de las primeras ilusiones. ¿No se escucha? Sí, se escucha, pero perdón porque estoy ahí. Me dicen que genera un ruido que molesta Ajá. y que apague el micrófono, pero yo no sé apagar el micrófono así de Instagram. ¿Vos A sí? ver, a ver, a ver. Yo tampoco, pero seguramente está en algún lado. O bajando el volumen. Fíjate si bajando el volumen baja también. Lo tenía todo, lo tenía bajito, apagué Ah, el ok. aire acondicionado, pensé que por ahí el aire hacía un ruido. Ahí ¿Ahora alguien se dice escucha que ahora se bien? escucha bien. No hay micrófono en Instagram, me dice. No, no hay. Acá alguien nos está comentando. Claro, que Eh, Ani me llamó por teléfono diciendo apaga tu micrófono y yo, ¿dónde lo apago? sí, bueno, obviamente, y si apagás vos de Instagram, se apaga el Instagram, así que tenés que estar ahí. Eh, bueno, no es tan. Sí, pero se escucha igual, ¿eh? Bueno, Por ahí listo. ver si, sí, no sé con qué se está acoplando, pero bueno, vamos a seguir. Seguimos, nos dicen Dale, acá. Así que bueno. sigamos. Eh, Perdón, dale. no, así que un poco en esta idea de hablar de nuestra esencia, literalmente hoy es compartir esto tan simple, porque en realidad es tan simple el camino de despertar nuestra esencia, despertar nuestra sabiduría esencial, despertar la conciencia, porque de vuelta, la conciencia es una habilidad tan importante como pensar. La ponemos en un lugar demasiado teórico y en realidad ser consciente y estar consciente de que puedo estar consciente una entelequia, pero tengo que desarrollar, tengo que despertar. Está relacionado al lóbulo de la ínsula, está relacionado a la corteza prefrontal, en donde la conexión con mi cuerpo me dice qué estoy sintiendo. El sentir y el cuerpo están en contacto con el presente todo el tiempo. Yo necesito estar conectado con el presente porque es lo único que es verdadero. La realidad me la cuento en el cuentacuentos de la mente. Y el cuentacuentos de la mente está lleno de mis historias, de mi temperamento, de mis narrativas de la vida, de quién soy, de quién me dijeron que yo tenía que ser. Y eso no está mal, porque es la mitad o es una parte de quién soy, pero una parte mínima, ¿no? Y por eso se habla de despertar. Yo despierto cuando me doy cuenta que tengo una mente, pero que no soy mi mente. Tengo emociones y sensaciones, pero no las soy. Y cuando yo me doy cuenta que las tengo, pero no las soy, me vuelvo consciente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Homo sapiens sapiens? El hombre que sabe, despierta porque se vuelve consciente que ya no es solo el saber, sino que puede observar su saber para poder elegir y discernir. Y eso es una función crucial, discernir, elegir, estar para poder entender y comprender. Venimos de una sociedad muy basada en la información y el conocimiento y eso nos hizo avanzar muchísimo. Creo la tecnología, las ciencias, el bienestar, las comodidades, que son todas externas y tan exitosos hemos sido en encontrar propósito, en sentirse bien por algo externo, que fueron pasando los años y hasta los siglos, que donde no tuvimos que mirar para adentro, para entender qué nos pasa, que a pesar de tener tantas cosas, nos seguimos tratando de la manera que nos tratamos, nos sentimos incompletos o no integrados, y hoy justamente estamos llegando quizás al fin de esta era, en donde el bienestar estaba basado en algo externo, en algo que yo tengo que tener o que tengo que hacer. Y así como apareció la lectoescritura o el pensamiento como una habilidad cognitiva, hoy no, ahí se escucha mejor, ahí no hay tanto ruido. Bien, ahí me puse los auriculares. Perfecto, ahí está, 10 puntos. Hoy nos estamos dando cuenta que la habilidad de ser consciente es una habilidad tan importante como el pensar. Y es una habilidad que necesita ser practicada y enseñada o aprendida para que aparezca. Es tan simple como eso. Y nos hemos enredado, obviamente, quizás, porque esto viene de la mano de una época, cuando nace Jesús o cuando Buda escribe o practica o despierta, hay trabajos muy interesantes que en esto, que somos
el ser humano, la historia del ser humano es la historia de la evolución de la conciencia. Nuestro nivel de conciencia en ese momento era de 80, porque la conciencia vibra, las emociones son vibraciones. Hay emociones más densas, ¿no? Como la vergüenza, la culpa, el odio, la envidia, y a medida que vamos subiendo en nuestra liviandad, en nuestra independencia de cosas externas, la conciencia se hace más liviana y más clara, aparece la capacidad, el orgullo es algo más elevado que la culpa o la vergüenza o la violencia. La pasión, empiezan a aparecer emociones que tienen más que ver con una interacción y no algo que viene individualmente adentro. Y hoy se establece que el nivel de frecuencia vibracional de la conciencia es de 200. Entonces es muy interesante ver, y cuando éramos simios en los inicios, 400.000 años, era de 20, ¿no? En la plena selva. O sea que esto nos dice algo, ¿no? Nos está diciendo 100 ya son los niveles de incondicionalidad, de altruismo, y esto es muy interesante, porque cuando se escribe los Yoga Sutras o cuando el Satipatthana, el nivel general era de 80, pero el nivel de la gente que lo estaba escribiendo había alcanzado niveles de lo que se dice Satchitananda, de Nirvana, de Samadhi, niveles de claridad y de presencia. Pero para que el común denominador de una población con conciencia 80 entienda, había que escribir las cosas de manera muy concretas y con muchas parábolas y muchos cuentos y muchas metáforas, para que lo entendiera el pueblo general. Y lo que sucedió es que esos cuentitos los hemos traído hasta ahora para pensar que literalmente Dios es un hombre con barba sentado arriba de una nube. Y hemos perdido de vista justamente el bosque y nos hemos quedado con el árbol, porque en realidad Buda quiere decir ser iluminado, tiene que ver con un potencial de iluminación del ser humano, no de un ser sagrado inalcanzable. Está Jesús y está lo crístico, que es igual que lo búdico, ¿no? Está el bodhisattva, está lo sádvico, lo búdico, la línea media, el camino, y todas realmente hoy estamos revisitando desde las ciencias y de un nuevo conocimiento de lo que están diciendo todas las escrituras sagradas y las tradiciones, es que nosotros ya somos. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que descubrir, tenemos que correr los velos para encontrar esa esencia, pero esa esencia es tan real como esta mesa o esta silla en la que estoy sentado. Nuestro diseño biológico está destinado para encontrarse y despertar. Cada ser humano está diseñado para encontrar ese despertar, salvo que alguien no se lo encienda, ¿no? Es como una vela que prende otra vela. Porque hoy gran parte de nuestro interés estuvo en el desarrollo parcial de nuestras capacidades cognitivas. Y hoy, espiritualidad, sabidurías perennias y neurociencias nos están diciendo que habíamos empezado al revés, pero al revés, a la vez, no hay forma de aprender sino de la forma en la que estamos aprendiendo, porque estamos incrementando nuestro nivel de conciencia, y hoy nuestro nivel de conciencia nos permite observarnos por fuera de nosotros mismos, que eso se llama metacognición, eso se llama mindfulness, eso se llama el tercer ojo, donde yo tengo la capacidad de observarme desde una quietud observadora, porque están las sensaciones de mi cuerpo, están mis emociones, están mis pensamientos, pero a la vez yo tengo la capacidad de observarlos. Tengo entonces todo un componente interno que se mueve y que cambia, es como el clima externo, que cambia las nubes, cambia la temperatura, llueve, sale el sol, y esas son mis emociones. Ahora estoy entusiasmado hablando con vos, y muy centrado en mi pensamiento. En 3 horas puedo estar en otra situación emocional, y las emociones son muy dinámicas como el clima. Pero a la vez yo tengo la capacidad de observarlas. Y yo soy el observador, no soy mis emociones, no soy la mente, no soy mis pensamientos, no soy las sensaciones en el cuerpo o la información de mis sentidos. ¿Se escucha? ¿Hay ruido? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, así que hoy nos estamos dando cuenta que hemos puesto nuestro énfasis en quién somos, en lo externo y en lo que es perecedero y lo que cambia, que son los pensamientos, son las sensaciones y son los pensamientos. Y hoy nos estamos dando cuenta que cuando pausamos y aprendemos a observar, porque la pausa y la meditación simplemente es una experiencia de pausar con ojos abiertos y con ojos cerrados
para que nuestra atención salga de la mente y de lo que de los sentidos y se vaya a conectar y a practicar conectarse con esa otra parte nuestra que si alguien no nos lo dice, no lo practicamos. Porque es tanto lo que nos llevan los sentidos, ¿no? Las grandes escrituras hablan de que estamos llevados de las narices por los sentidos, porque son los placeres. Y el placer tiene que ver con la gratificación inmediata. Y la espiritualidad tiene que ver con la postergación de la gratificación para lograr una plenitud mayor a la que me puede dar cualquier placer. Pero para eso yo tengo que tener suficiente capacidad de postergar la gratificación para hacer, entre comillas, un trabajo espiritual, un discernimiento. ¿Cómo aprender a leer y escribir? Como si la meditación o estas prácticas hackearan la mecanicidad de eso que está mecánicamente, es como hackear el sistema. Hoy sí, hoy es como mirar de afuera, es como estar en la mente y de repente te dicen, pero esto no sos vos, vos sos el que lo puede observar, esto va a seguir, la mente nos va a seguir trayendo pensamientos, porque uno no decide qué pensar, la mente funciona como, yo siempre digo, como el ácido gástrico, yo no decido segregar ácido gástrico, sucede, claro. Es reactivo a lo que está pasando afuera, entonces todo el tiempo la mente es reactiva, pero es la mente que es reactiva, yo tengo un ser o tengo una conciencia que puede observar esa reactividad y puede aprender de ella, porque la reactividad me dice y me ayuda a desarmar mi pequeña narrativa de mi personalidad, de mi historia sobre la Tierra, de mis mandatos. O sea que es fundamental. Entonces, hay casi una evolución de la conciencia propia de la vida y propia de la especie y de la evolución, ¿no? Porque nosotros nacemos en el paraíso cuando somos niños y bebés, somos todo con todo, estamos en el presente, pero no somos conscientes de que estamos en el presente, pero vivimos en ese paraíso, en donde uno está presente mirando la flor, mirando la hormiga y todo es asombro. Después el mundo empieza a golpear a las puertas y a generarnos roces que nos hacen empezar a caer de ese paraíso y empieza el fortalecimiento del ego como una manera de sobrevivir. Porque el ego no es malo, ¿no? A veces se confunde y se malinterpreta en las escrituras en donde se dice que el ego es malo y hay que matarlo, hay que trascenderlo. Y en realidad es una etapa madurativa muy importante porque sin ego, quizás en 1.000.000 de años, quizás exista la fase, pero hoy es una fase muy necesaria para nuestra evolución porque yo tengo que tener una individualidad con la cual después poder trabajar la espiritualidad. Porque si mi individualidad y mi ego no tienen mínimamente lo necesario para pararse y erguirse y tener esa individualidad y mínimamente trascender las etapas en donde todavía el mundo me va a golpear y me va a pedir ser alguien, yo voy a quedar sin la capacidad de tener un registro interno de sentirme valioso y digno, ¿no? Salvo que viva en una comunidad donde desde que nazco hasta que dejo de estar físicamente presente en el mundo, hay un compartir de este conocimiento, ¿no? El conocimiento que uno ya es, y me miran y me tratan porque me ven claro. La esencia y no me están mirando mi nombre o miran a través de eso, ¿no? De quién soy, de mi apariencia física, y esto, ¿no? Para nosotros que trabajamos, para el grupo y la pasión de trabajar con niños que tienen otros tiempos, otras modalidades de aprendizaje, es la esencia misma que nos está permitiendo ver que todos somos y somos 100%, porque cuando nace un niño que en la sala de partos, sin que nadie lo sepa, nace con un estigma facial que supuestamente ha sido clasificado como una anormalidad, estamos hablando de lo físico, no estamos hablando de su ser. Pero tan engramado en nosotros está que cuando esos ojitos de un niño con algún síndrome se abre, lo que él está necesitando, y él no sabe que su apariencia es distinta, él es un ser vivo que necesita recibir la confirmación de su existencia a través de un amor incondicional, que es lo que le sucede a la mayoría de los niños. Cuando nuestro hijo tiene algo y no recibe esa confirmación a través de un amor incondicional, empieza a faltar algo que es indispensable, somos amor dependientes. Y en ese lugar estamos de comprender la incondicionalidad del amor, porque el amor no condicional o condicionado está detrás de muchas de las cosas de nuestros padecimientos hoy, ¿no?
Así que hoy realmente estamos en una fase literal de despertar y florecimiento de nuestra humanidad porque podemos en 40 minutos hablar de cosas muy complejas como estas de manera elocuente, en un lenguaje entendible, sin metáforas y sin parábolas como las que tenía que tener hace 2500 años, porque el nivel de conciencia era 80. Claro. Y hasta la vez, cuando uno habla de esto, yo no estoy diciendo cosas nuevas. O sea, yo me juego el título o me juego lo que sea, que esto resuena con alguien, con todos nosotros. O sea, estamos recordando, pero porque nos olvidamos de que nos olvidamos. No solo nos olvidamos. Ahí vienen todos los cuentos y las leyendas ¿no? del Atlantis y de Lemuria, pero en realidad debe haber algo ahí, porque nuestra evolución es oscilante. Despertamos y después tenemos excesos de despertar y nos volvemos a olvidar. Y hoy estamos realmente viviendo una frase, porque a la vez dicen que la historia del hombre o la historia del mundo, del universo es cíclica, ¿no? Estamos saliendo del Kali Yuga y hoy es un regalo, porque con poco despertamos, quizás en otro momento. Así que es muy importante esto de aprender a pausar y a conectarse con uno mismo, porque literalmente cómo nos sentimos nos dice cuán lejos de quién soy yo de verdad estoy. Porque todo el día oscilamos entre estados de calma y de tensión, ¿no? Y mi cuerpo es el GPS, es la brújula que me dice dónde estoy y a qué identidad me estoy identificando. Al perecedero, al que cambia, al que depende de algo externo, o al que ya sabe encender y conectar y sincronizar mente, cuerpo y corazón. O sea que en este momento los 99 que somos, podemos pausar. 100, ahí está. 100 justo. Y ver cómo nos sentimos. Y obviamente vamos a sentir un montón de sensaciones, porque en realidad el pensamiento es estanco y es fija. Se queda en el tiempo cuando la vida sigue y vuelve a fijarse y vuelve a fijarse, salvo que yo lo pueda observar y yo me identifique más con el fluir de la vida y la vitalidad de la vida, que ese soy yo, que con el pensar la vida. Pero esto es una práctica viva, no es que uno llega a un lugar. Esto es un devenir permanente, que es lo interesante, y a veces también se mistifica o se idealiza que el nirvana y el despertar y el florecimiento es un lugar al que uno llega y listo. Claro, pareciera que está muy lejana el nirvana o la iluminación desde ese lugar. Y creo que eso también lo ha puesto en un lugar como teórico, y en realidad es un despertar y encontrarse y reencontrarse y perderse permanentemente, pero que se vuelve tan apasionante que se vuelve el propósito de la vida, estar en presencia de toda esta sensación que me da el cuerpo. Pero esa sensación es como una habilidad. Si yo pauso ahora y cierro los ojos, puedo sentir sensaciones en el cuerpo, pero si yo las practico todos los días de mirar para adentro y conectarme con las sensaciones del cuerpo, decidir quizás cerrar los ojos y yo quiero sentir lo que está sucediendo en la planta de mi pie derecho. Y es difícil, ahora que yo estoy tan exaltado hablando y compartiendo, claro. Tengo la cabeza así de grande y con pensamientos, y casi como digo, bloqueado la capacidad de sentir con claridad, aunque lo puedo sentir, si me voy quedando y voy viendo que no es que no lo siento y está mal no sentirlo, sino que hoy es un proceso que yo reconozco, no siento menos porque necesito por ahí un poco más de tiempo, porque me doy cuenta que cuando la mente está muy encendida, siento menos, y eso lo voy aprendiendo porque todos los días pauso y miro la experiencia de estar viviendo. Y es en esa experiencia de mirar la vida mientras sucede, estoy fortaleciendo una habilidad cognitiva tan importante como pensar y aprender a leer y escribir. No es una entelequia, no es una teoría la conciencia, es una función cognitiva, pero a la vez que nos habilita un contacto con el universo y con la sensación de pertenencia de que hay algo más. Que le pusimos nombre Dios, y a la vez eso también nos jugó en contra hasta cierto punto porque creció más que lo que realmente quería transmitir, que era la sensación del cosmos, del universo, de la conciencia, de la naturaleza. Y hoy lo estamos pudiendo decir en apenas, ¿cuánto vamos? ¿Media hora? Sí. Estamos comprendiendo la conciencia, nuestro fin, nuestro propósito humano, que es ilimitado. Y que me pone hasta a salvo de la muerte, porque yo soy conciencia y vida, no soy mi cuerpo, ni mi personalidad, ni mi rótulo, ni mi edad, ni mi profesión. O
O sea que soy infinito y eterno, pero no porque voy a vivir para siempre, sino porque vivo presente. Y esa es otra fenomenología, es otra experiencia de la experiencia. Y el 100% de los seres humanos nacimos con ese equipamiento biológico para encontrarse con eso. Y simplemente está a la espera de que lo despertemos y lo encendamos y lo practiquemos, porque es una práctica viva. Pero eso nos pone en otro universo, literalmente, en otro mundo, en otra vida, porque nos conecta con lo vivo y con los procesos y no con los objetos y lo estanco. Porque la vida es lo que sucede entre los objetos, entre las personas. Porque ahí las cosas crecen y ahí las cosas no tienen, es ilimitado el potencial. Y nosotros nos hemos identificado con lo estanco, con el control y con las cosas. Y no con lo que está sucediendo en el medio, que fluye y cambia todo el tiempo. Y esa vitalidad me mantiene vivo y me da sentido y propósito. Y yo desde ese lugar después miro distinto el mundo, porque no busco mi identidad en el mundo. No uso el mundo para tener que tener paz, para ser o alguien, encontrar vacaciones, o descansar porque tengo la cabeza quemada de tanto buscarme en un otro lado. Así que realmente estamos en un lugar que es, y encima, esta cuarentena, que en realidad puede ser una reclusión o puede ser un retiro, pero en ese caso yo creo ha pegado, si uno pudiera medir la conciencia, ha habido un salto de conciencia. Al principio de los primeros días había un pequeño meme que se mandaba que decía cerrado por elevación del nivel de conciencia. Y hasta me emociona decirlo, porque literalmente hasta eso, que nos permite ver que los virus son parte de la vida. Los virus no es algo malo, porque somos. Los virus son una ingeniería genética que ha desarrollado la naturaleza para generar cortes y evoluciones dentro del material genético. O sea que cumplen una función. Yo tengo miedo cuando soy mi cuerpo y cuando perezco, pero cuando yo soy mi ser, cuando yo soy mi vitalidad, cuando yo soy parte de todo esto, yo lo entiendo, lo comprendo. Que no quiere decir que no tenga miedo, pero ya me acompaño con la comprensión de la luz de la conciencia y cambia ya distinto. Y otra cosa. Porque yo ya empiezo a incorporar lo que se llama trascendencia. Ya me conecto con el legado. Yo ya soy mis ancestros, todos, no solo de los de mi familia, de la humanidad, y soy mi legado. Y hoy se habla de que el legado quizás más importante es que cada uno de nosotros se anime a elevar su propio nivel de conciencia, ¿no? Es una frase que yo leí en algún momento, no me acuerdo de quién fue, pero que decía que el hacer más importante es hacer despertar el ser. Y esto que parecería mirarse el ombligo y meditar y mirar para adentro, tiene una potencialidad de contagio, de evolución de la conciencia, y por eso uno empieza a entender los monjes de clausura. Porque es gente que dedica su vida a encerrarse, a meditar. Y en realidad es una usina de amor y de generar elevación teóricamente. Después lo que pasa ahí adentro ya sabemos que eso es parte, no se separa de lo que es el aprendizaje seres humanos. Pero a la vez uno empieza a entender que esta gente entiende. Los monjes de clausura y de renuncia, los renunciantes, no es que son pasivos y solamente están caminándolo por sino están entregando su vida a una elevación de la conciencia. Claro. Y que así también están los bodhisattvas, que son los que se despiertan y vuelven para hacer un hacer en la vida también. Exacto, para ayudar. Pero ese es un hacer de alguien despierto ya. No es un yo tengo que ser bueno. Es obrar desde la bondad primordial, porque estamos viviendo generaciones que están heridas y lastimadas de un tener que ser bueno, que a veces genera más culpas y más mandato y más dogma y más violencia, porque todavía no se respetó mi tiempo y ya yo tuve que ir a ayudar a alguien cuando en realidad todavía yo sentía que la vida me debe. Y yo tengo que sanar primero esa gran separación. Porque hay dos grandes separaciones a sanar, ¿no? Una es la separación con mí mismo, con mi ser, que en el intermedio de eso no está mal, porque ahí está todo mi cuentito. Cuando yo recorro mi cuentito de que yo no pude ser quien quería ser porque mi mamá me hizo, porque mi papá me hizo, porque mi educación, porque la cultura no me dio la oportunidad, yo tengo que sanar eso. Y eso está muy relacionado con aprender el perdón, aprender la gratitud, es despertar el ser. Entonces yo puedo analizar psicológicamente eso y quedarme en el cuento, o yo le puedo llevar luz. Cuando yo le llevo luz, desaparece la oscuridad. Y por eso sucede el fenómeno de cuando uno se pone realmente, empieza a aprender a meditar,
uno empieza a liberar, empieza a llorar y no sabe por qué, pero estamos liberando. A purificarse. Exacto, los samskaras son esos registros que están en el cuerpo, esa memoria que está en el cuerpo, porque yo hasta los 6 años yo no tengo memoria cognitiva, yo tengo memoria en el cuerpo, en las emociones, pero como las emociones no tienen un registro de una imagen, de una memoria cognitiva, claro, no tienen manera de conexión y por eso tenemos fobias, por eso tenemos reacciones automáticas. no tienen manera de evacuarse por medio de la palabra o del proceso cognitivo. Totalmente. Y a veces es solo una catarsis de dejar que el cuerpo lo libere y eso lo que vos decís, solo una catarsis es un proceso, no es, porque nosotros vamos a querer resolverlo de vuelta con la cabeza. Y es una lógica contraintuitiva, la lógica de la sabiduría interna. No es la de la razón y el análisis, claro. Es la que conoce el proceso y suelta y se entrega con confianza y con paciencia. Porque es la confianza de que yo ya sé que yo ya soy. Y que hay algo que obra a través mío, ¿no? Por eso en espiritualidad, en las religiones se habla, religión es religar, es volver a la esencia. Y por eso se habla de ser instrumento, dejarse ser como una flauta o dejarse ser bailado por algo. Pero para eso yo tengo que estar vacío. Si yo estoy muy lleno con mis pensamientos, yo estoy queriendo controlar mi vida. Y literalmente el goce o la plenitud que yo siento en este momento es porque todo empieza a caer y a cobrar sentido y nos toca a nosotros estar viviendo esta era de despertar por los niños que llegan, porque en realidad es por eso, porque ¿para qué estamos acá? Somos los adultos de la especie que tienen que modelar este encuentro para los más pequeños para que ellos después de grande puedan seguir evolucionando y modelando. Y nos hemos confundido y cada uno está corriendo su propia carrera. Cuando hoy está despertando esta inteligencia colectiva, que en realidad es sabiduría colectiva y es un despertar y un florecimiento colectivo. Así que no puedo encontrar otra manera de que todo lo que sucede, sucede por una razón. Y hasta, como decíamos, esta pandemia tiene un sentido y ha pegado un salto evolutivo. Porque en qué momento todo el mundo cierra para tener que... Obviamente si... Somos seres bio, siempre digo esto, bio, psico, socio, espirituales. Si todo nuestro saber y nuestra seguridad está basado en lo bio, o sea, en mi cuerpo, en quién soy, en mi apariencia, cuando lo tengo estoy bien, cuando no lo tengo sufro o estoy mal. Cuando lo bio me permite acceder, y porque la vida me dio oportunidades, a que lo psicológico, que haya recibido lo suficientemente bueno de niño, eso se va haciendo fuerte y se hace fuerte mi personalidad, quién soy. El colegio me lo refuerza porque me dice que si sacás un 10 sos mejor persona, o si sos mejor deportista sos mejor persona. Y esto no está mal, es comprender que no llegamos al hoy sin eso, o sea que eso tampoco está mal. Y permanentemente esto sucede cuando uno lleva luz y comprensión a los procesos, porque si no, la mente juzga. Claro. El proceso de la mente juzga y el proceso del ser y de la conciencia aprende y lleva luz y lleva conciencia y genera conciencia. Comprende, todo le sirve, de todo aprende. O sea, puede sufrir porque el dolor va a seguir, pero encima hay aprendizaje y plenitud mientras estoy sufriendo. Y otra cosa es solo sufrir y volver a regenerar la rueda de no aprender porque me sigo buscando afuera hasta que algo realmente me golpea y me doy cuenta, o alguien me enseña, o aparece alguien, o me sucede algo que me genera, entre comillas, una crisis de valores. Los valores que yo pensé que era ser alguien exitoso, tener poder, tener algo para mostrar, era mi ser, ya esos valores no son los que sostienen una plenitud interna. Entonces, plenitud es poder vivir toda la vida plenamente. Tristeza, enojo, celos, envidia, porque eso no va a pasar. Eso lo vamos a seguir teniendo porque tenemos lo humano. Lo humano está ahí como carne de cañón para que el ser despierte y practique. Es perfecto. No hay forma de entender quién nos inventó y por qué de una célula hace 4.000 millones de años llegó este nivel de presencia y de evolución. O sea que evidentemente el universo es inteligente. No hay que hacer nada, hay que no interferirlo. Y hoy estamos viendo que esto, si está solo, si está desincronizado, si está desconectado de cuerpo y corazón, interfiere que el universo baile a través nuestro. Opere. Qué hermoso, Cristian. Es otra manera de vivir, de percibir la vida, de estar en el mundo.
Y es permanente. Alguien ahí pone, es lo más difícil, y en realidad no es fácil ni difícil, porque es un proceso. Obviamente entiendo lo de fácil porque al principio es un esfuerzo que uno tiene que poner. Pero uno cuando alguien alrededor, si los de alrededor te dicen, ya sos, y mira, hay un camino. Sí, tenés que ponerle esfuerzo, pero yo te voy a acompañar, porque todos nuestros huevos van a la canasta del tener y el hacer. Y después sufrimos, lo tenemos que desandar. O sea que todavía nosotros estamos encarnando esa dualidad de que, por un lado, estoy separado y estoy solo y tengo mi pobre vida, pequeña vida, lo que no tengo, lo que quiero. Y por otro lado, seguimos esa pulsión de algo tan fuerte que está queriendo nacer, pero nadie me lo habilita o me dice cómo hacer. Entonces casi como que es un triple sufrimiento, porque yo sé que estoy haciendo cosas con las cuales no son coherentes con algo que vibra dentro mío, ¿no? O sea que eso inicialmente puede parecer difícil, pero en realidad cuando uno habla de práctica, lo único que hay es practicar en un proceso sobre un contenido de confianza, paciencia y soltar, porque estamos diseñados para despertar, porque ya somos quien queremos ser. Lo único que tenemos que hacer es correr los velos y aprender a despertar ese tercer ojo, que cuando yo puedo empezar a ver que puedo ver mis pensamientos de la misma manera que miro esta virome, ya no soy esa situación, ya la estoy viendo. Pero yo tengo que abrir ese ojo, porque ese es un momento evolutivo. Yo lo veo como cuando, si yo me hiciera un piercing acá en la oreja y saco el abridor y me estoy 3 semanas sin el abridor, se cierra. Se va a cerrar. O sea que necesitamos la práctica permanente para estar abriéndolo. Acá hay una pregunta que un poquito hace referencia a esto. Dice, Romy Lupf, cada vez más jóvenes se desencantan de la religión y más aún de la espiritualidad. ¿Cómo ayudamos como adultos? El problema es de los adultos transmisores. Y es nuestro desafío ese, hay un desencanto, sí, porque los niños no nos creen. O sea, mi hijo me mira a mí y dice, laburás 12 horas por día, llegás a casa, tenés la cara de un monstruo y estás todo el día corriendo. Yo no quiero ese mundo. No sé cuáles son tus valores o cuáles son tus principios, pero esa manera de vivir yo no la quiero y entonces no voy a seguir lo que vos estás haciendo. Y si eso es la religión o la espiritualidad que supuestamente te está dando lo que tenés que hacer, yo esa no la sigo y a la vez eso hace que estén, por un lado, desencantados no con la vida, sino con esa manera de vivir. Y a la vez los hace estar más atentos porque se dan las dos cosas. Se dan los adolescentes que hoy a la mañana recibí un llamado de una mamá porque cada vez más adolescentes teniendo crisis de pánico. Porque ellos sienten que la vida los está presionando para ir para un lugar que los desconecta, porque todo cabeza, y no hay conexión con la mente, con el cuerpo y con el corazón. Y por eso estamos volviendo, por un lado, a hablar de inteligencia emocional. Esperemos que no quede prendida a una materia más, porque eso es perder de vista de vuelta al bosque, porque estamos hablando que, no, nuestra esencia es el ser, y hasta la escuela, desde sala de 4, tiene que tener fuertes bases espirituales y de reconexión con el cuerpo, y tiene que hablar de bienestar y de salud, porque si yo te enseño a encender este bienestar y este salud, vos ya sos libre, vos vas a elegir solo qué querés darle a la vida y a tu comunidad. O sea que hoy las escuelas van a ir y seguramente van a transicionar no hacia lugares donde nos dan conocimientos librescos, sino donde despiertan bienestar y salud y después nos ayudan a complementar con el hacer y el tener. Pero ya va a ser distinto porque cuando yo ya soy, yo ya miro distinto a los que tengo alrededor, ya no compito con ellos, sino ya me doy a ellos. Y entre todos somos más inteligentes, porque generamos una inteligencia que está entre nosotros, no individual. Y eso es imbatible, porque siempre cuanto más personas se suman a una comunidad inteligente y en realidad sabia, la sabiduría ya crece entre, ¿no? Thich Nhat Hanh dice que el nuevo Buda, el nuevo Cristo, no va a ser una persona, sino va a ser el despertar de una comunidad sabia, consciente. Y es literal, y estamos en ese camino. O sea que, ¿qué más necesitamos para poder aprender a pausar y a encontrarse con uno mismo? Ahí me surge una frase que es de un libro, o en realidad de un autor, que es Pablo Dors. Pablo Dors es un sacerdote católico, ¿no?
que está en el Vaticano, creo, con todos los prejuicios que uno pudiera llegar a tener, y a la vez escribió un libro que se llama Biografía del Silencio, que es un hermoso libro de una persona que dice, a ver, en mi práctica yo no he meditado o contemplado de la manera que se contempla por ahí en otras culturas, pero él decidió pausar y encontrarse, porque en realidad no es lo tenemos todo el potencial. Es como si te caes a la selva, uno no se muere, uno aprende a sobrevivir. O sea que aprender a conectarnos lo hizo gente que aprendió a pausar y mirar para adentro. Y tarde o temprano te encontrás, porque estás ahí, tu ser está ahí. Obviamente es más fácil si alguien te dice, bueno, está esta etapa, o cuál es tu temperamento espiritual. En los Vedas claramente hablan de que el despertar proviene de los que necesitan el conocimiento, ¿no? Están los que necesitan el servicio, seva, yajna, seva, la devoción, la devoción, bhakti, y están los que necesitan las asanas, la práctica, que incluyen las posturas y la meditación. El cuerpo. Y en realidad cada uno entrará de una manera distinta, pero todas son complementarias. Generalmente la práctica del yoga incluye las demás. Y cuando mi camino fue empezar a practicar yoga y me despertó algo que me hizo querer, el hambre por querer hacer bhakti, conocer y ayudar. Qué lindo. Y otra gente va a entrar por otro lugar. Pero esos 4 caminos son nuestro temperamento. Entonces sí, perfecto, estará el que no le gusta meditar, porque Pablo Dors dice, ya está claro que tenemos que meditar, pero lo difícil es que la gente quiera meditar. Y hoy estamos en ese lugar. Hay una curva, ¿no? Porque cuesta sentarse, porque cuando uno se sienta, la mente empieza a ir a 28.000 kilómetros por hora. Es más, se acelera, y a veces se aceleran sentir los dolores del cuerpo, porque cuando yo no estoy pausado, el cuerpo me duele, pero yo no le doy bola porque estoy desconectado, estoy con la mente a 5 kilómetros adelante, haciendo. Total. Entonces hasta que no me manda algo, una enfermedad o me manda algo, ¿no? Cuando yo empiezo a vivir a mi ritmo, porque cada uno tiene un ritmo, cuando yo vivo sincronizado y mi atención principal, por eso es tan importante, la atención es dónde estoy, cuán lejos estoy de quién soy todo el tiempo. ¿Y qué me dice eso? Es cómo me siento. Si no estoy plenamente conectado, si no tengo cierta confianza en la vida y aparece el miedo, tengo que ir a chequear qué cuentito estoy creyendo y qué a qué le estoy dando de comer. ¿Dónde está mi atención? ¿Qué me estoy contando? Entonces, yo no decido qué pensar, pero sí cuánto dura, porque en el momento que me di cuenta... Que te das cuenta... Llevé luz, porque la atención y la conciencia es luz. Y ahí desaparece. No es que hay que hacer algo, no es que uno se queda en la oscuridad tratando de que sea menos oscuro, sino la luz ya lleva conciencia y es sanadora. Entonces, de vuelta estoy pensando que por esto no soy, o mi mamá, mi papá, cómo me hubiese gustado, pero ya le llevé luz, ya me separé del pensamiento. El pensamiento sigue estando ahí, me sigue incomodando, pero yo ya me separé un metrito, le llevé un poco de luz, oxígeno, respiración, y ya se empieza a ablandar. Y con el proceso práctico de llevar luz, llevar respiración, llevar espacio, llevar sonrisa, llevar pensamientos, porque uno aprende primero a pausar, después aprende a mirar, y en ese mirar aprende a mirar pensamientos también, no solo sensaciones del cuerpo, ni los sentidos, sino pensamientos y emociones. Y una vez que uno ya tiene suficiente espacio, ya uno puede anticiparse y crear y cultivar amor, paz como una práctica. Porque están las prácticas de meta, de amor incondicional, los 4 Brahma Viharas, ¿no? El mudita, la felicidad, la paz, la compasión, el amor, como práctica. Entonces yo todo el día puedo decir, estar perdido. Estar en ese lugar. O darme cuenta y volver y practicar amor, llenarme, conectarme con la vida, mirar por la ventana y ver el verde y decir, yo soy eso. Y eso me alimenta a mí. El árbol da el oxígeno que yo necesito y yo produzco el dióxido de carbono que necesitas vos. El milagro está por todos lados. O sea que uno puede vivir en estos estados de entusiasmo, en conexión, que no quiere decir que después yo me olvide y me desconecte, pero ya me recuerdo, vuelvo. Entonces recuerdo, reconozco, reencuentro, resueno y renarro. Empiezo a renarrar una narración nueva, ya que dejo el paradigma del tener y el ser y empiezo a darle práctica a fortalecer el que ya soy.
tengo yo 50, si yo, yo empecé las prácticas a los 30 y tantos años, o sea que tenía 30 y pico de años de reforzar un paradigma para Imagínate. conmover ese paradigma y para movilizarlo, y yo necesito practicarlo. Pero a la vez es un proceso, no es un resultado, porque esa es otra cosa. Estamos yendo a un lugar donde la felicidad no está cuando yo logre despertar, cuando yo logre ser espiritual. Es vivir el proceso, porque la vida está sucediendo acá. Proceso. Cuando yo pauso, cierro los ojos y siento el cuerpo, lo siento vibrar, y eso es vida. Y eso es combustible de alto octanaje. Eso es algo que me da sentido y propósito, porque yo ya solo cuando me confundo conecto y ya genero una pausa y me nutrí para pensar de vuelta lo que sea que tengo, qué sé yo, me están por rematar el negocio, tengo que clausurar, perfecto. Pero la vida no me la puede sacar nadie. Y la Claro. vida tuya es la misma que la vida mía. Entonces, cuando yo veo niños y trabajamos con niños con distintos tiempos, lo que trabajamos con los padres o intentamos trabajar con el sistema educativo es que una y otra vez aprendamos a conectarnos con la vida que nos habita. Porque cuando yo aprendo a conectarme y a identificarme con mi ser y con mi vitalidad, los rótulos, las formas ya no tienen la Caen. fuerza. Entonces yo me conecto de ser y habilito el ser del otro porque miro el ser del otro. Y literalmente es una mirada, porque yo te veo a vos en tus ojos, veo tu esencia y confirmo tu esencia. Pero es una práctica, parece teoría, pero es neurociencias y espiritualidad neurocientífica pura, ¿no? Es neurofisiología, porque es el correlato en el cuerpo de lo que pasa cuando en mi mente hay entusiasmo, hay plenitud y hay goce. En la mente, que es la mente, pero eso se traduce a un cerebro en neuroquímica, en hormonas, en neurotransmisores de amor, de paz, de entusiasmo. Y una cascada psiconeuroinmunoendocrinológica al resto del cuerpo de amor, de paz y de entusiasmo. ¿En qué momento nos perdimos? Porque esto es tan lógico. Claro. Mente, cerebro y el resto del cuerpo. El cerebro es el traductor de la energía a la materia, que es la teoría de la relatividad de Einstein. Hoy miramos algo y cómo lo miro me genera una emoción y yo puedo cambiar la manera en la que veo el mismo mundo. Y en eso cambia el mundo. ¿Qué más necesitamos, no? Hermoso, Van, Cristian. creo que es 40 y 50 minutos Sí. y creo que hemos pegado la vuelta. No sé si hay más para agregar, ¿no? Bueno, yo te quería decir que algo que me parece como importante, al menos a mí me llama la atención, es poder ver que el despertar, o esto que vos estás explicando acá, que el despertar de la conciencia es una virtud de la mente, o sea, es una cosa que tenemos todos, o sea, ya no deja de ser algo tan místico y pasa a ser algo concreto. Bien concreto, ¿sí? Es una capacidad de despertar y en realidad en Ayurveda o en la antigüedad, o sea, hablaban de que sí, manas es la mente. Chitta es esa mente que ya está, no, porque manas puede estar conectado con los sentidos y perdido en los sentidos. Pero si manas se transparenta y se vacía, ya empieza a habilitar chitta y buddhi, que están más en contacto con la esencia. Entonces la mente en realidad, por eso hablan del vacío. No es que la conciencia es una cualidad de la mente, uno puede vivir en la mente toda la vida sin conciencia, pensando, pero cuando uno es consciente ya incluye el pensamiento. Entonces la mente es una pequeña parte de quién somos o de la conciencia, es una pequeña herramienta. Por eso dicen que la mente es un buen empleado pero muy mal jefe. No tiene que estar en manos de sí mismo. Claro, porque ahí hace las macanas porque se busca en los resultados y no sabe cómo conectar con los procesos. Vive juzgando, vive compitiendo y vive comparando. Pero eso no está mal, eso es la propiedad de la mente porque es un diseño para sobrevivir en la naturaleza. Pero hoy ya no necesitamos esa función. Y las emociones ya no son para sentir los peligros de la vida, sino sirven como peldaños para desandarlos, para autoconocernos. Si yo siento envidia, me está diciendo algo desde dónde me estoy identificando, qué pienso que me falta, porque no me falta nada. Pero puedo sentirla, porque es lo que tengo que desandar en este cuerpo, si no, no hubiese nacido. Entonces el nacimiento y la encarnación tiene que ver con ser un vehículo de la conciencia, porque la conciencia existe, o sea, existe, el universo es conciencia.
pero tan increíble es que la conciencia eligió encarnar en un ser que pueda potenciar su hacer. Porque Claro. yo decido, yo puedo acelerar el hacer del universo funcionando como un vehículo para la conciencia, pero para eso yo tengo que estar vacío, pero a la vez terriblemente enamorado de mí mismo, de la vida y la perfección, porque no me falta nada. Si yo tengo vida, oxígeno, respiro y elijo, con lo básico alcanza. Y si yo genero una sociedad fraterna, conectada con esta manera de sentir, que de vuelta no es una entelequia, no es espiritualidad, se está transformando en la nueva cognición, en la nueva conciencia, que vamos a estar empezando a enseñar en los colegios. O sea que estamos en un momento inédito. Bisagra. Para celebrar, ¿no? Todo el tiempo, ¿sí? Y va a haber momentos, como se dice, noches oscuras del alma, donde yo, ¿será que esto, espiritualidad es verdad y yo estoy entregando mi vida? Porque es parte del camino. Pero si yo estoy acompañado por alguien que tiene 40 años más que yo y que yo veo en su conducta hacia dónde voy, y yo me entrego con confianza, con paciencia, porque es confianza en que esto ya está. Es paciencia que no va a llegar o suceder en los tiempos. Yo tengo que soltar, y soltar no es dejar hacer, sino es soltar el control, porque yo confío en que yo estoy diseñado y que tarde o temprano despierto, y cada uno va a despertar en su momento. O sea, pero si empezamos a competir, che, este practicó hace un año y ya está, y yo hace 30 que estoy y sigo malhumorado, bueno, Claro. tendré que ver qué estoy haciendo, qué está pasando. Menos es más. Soltar, paciencia y confianza, y usar todo lo que todos los estados subnacionales son para usar, salvo que esté arrastrado por la emoción. Y de vuelta, no decido qué pensar, pero sí cuánto dura, porque en el momento que me di cuenta, mirá lo que estoy pensando ahora, hago la pausa, bajo los hombros, respiro, me conecto, y ya como lo voy practicando, ya sé con mirarle el cielo, mirar las plantas, mirarme la mano, porque cuando yo miro la mano, en un segundo hay presente. Al segundo siguiente empieza la mente concepto, es una mano, y al segundo siguiente es el juicio, estás viejo, estás arrugado. Y así funciona la fenomenología de mirar. Hay una fenomenología. Yo cuando dicen en espiritualidad aceptar, no es aceptar la vida tal cual es, sino es aceptar la fenomenología, saber que las emociones van y vienen, saber las leyes. saber las leyes de la lógica, incluyendo la interna, de la materia, de la materia y de la energía, y del cuerpo, y del corazón, y de la mente. Entonces es como ampliar la comprensión de lo que somos. Y estamos a 3 minutos, ¿no? Sí, creo que ya en cualquier momento nos recomendás hacer prácticas. Cada uno, que busque, que se acerque, que no deje de buscar, porque el que busca encuentra. Puede ser un libro. Hoy el libro que me resuena y que recomiendo es Una nueva tierra de Eckhart Tolle, o En unidad con la vida, porque es un tan buen, pero hay miles de todos los libros de Thich Nhat Hanh, Eckhart Tolle, los libros los de Jack Kornfield, los de Tara Brach, los de Tartak Tulku, Cristian, Trungpa, después te pido una listita y lo ponemos nosotros ahí en el Instagram. Brother David Steindl-Rast, para no sesgarse para lo oriental, ¿no? Hay muchos cristianos, hay mucha meditación cristiana, Maine, no sé, hay un montón, pero el que busca encuentra, y déjense sorprender, hagan la pregunta y que la vida los sorprenda y les traiga la respuesta. Qué lindo. Cristian, acá, muchas gracias, dice toda la gente, un placer escucharte, hermosa charla. Va a quedar grabada en el canal de Ya la Luna, buenísimo. Unidad con la vida. Bueno, y de nuestra parte agradecerte, siempre es un placer escucharte. Gracias, Fran, y gracias por el laburo que hacen, porque son una lucecita, son un faro de la conciencia, y lo están haciendo cada vez de una manera increíble, porque cada vez le agregan más riqueza a ese lugar.